Hola, bueno, muchas gracias por venir, así muy emocionante la convocatoria, una alegría. De esta muestra ya para mí fue una alegría, así como que siendo un poco distinta, fue como que el hecho de poder mezclar imágenes de las distintas series y poder verlas al margen por ahí de las circunstancias, digamos, de, bueno, qué sé yo, que estén presas o sean madres adolescentes o del vínculo madre-hija. No sé, como que siento que fluye otra cosa que nada, me encantó, digamos, hacerla y bueno, y cómo se ve. Yo voy a hacer simplemente contar un poco dígame si se escucha mal, ¿no? Bueno, un poco de la historia de mi trabajo y bueno, y después la idea es que contestar las preguntas que surjan. Bueno, nada, yo empecé a hacer fotos en el 79, en el año 79. Estaba estudiando cine, antes había estudiado ingeniería, antes enfermería, estaba un poco perdida vocacionalmente. Y, y haciendo cine hice un curso de fotografía, digamos, jamás había hecho fotos y pensé más que nada que nada, me serviría para cine. Y aparte me parecía que no podía ser que no supiera manejar una cámara fotográfica. Y bueno, y la verdad que fue así, entró con tanta fuerza la fotografía que enseguida sentí que, decía que enseguida me di cuenta que ese era mi medio, ¿no? Como que enseguida empecé a soñar con fotos y bueno, ¿no? Es como que fue así, entró así con tanta intensidad que bueno, que no tuve dudas que por ahí iba, ¿no? Lo mío y bueno, y el año siguiente dejé cine y entré a la Escuela de Fotografía de Avellaneda a estudiar ahí. El año anterior había desaparecido el que era mi compañero, pero pasó mucho tiempo, digamos, esos eran por ahí años muy intensos, donde por ahí un año, qué sé yo, eran como 10, digamos, o no sé, la duré, digamos, del tiempo era digamos, mucho mayor que, bueno, que el tiempo objetivo. Y, y pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de, digamos, la cercanía que había entre su desaparición y haber elegido la fotografía, digamos que es el medio de la luz, ¿no? Como mi medio de expresión. Eh, él, en ese momento trabajaba en una oficina, digamos, en un despachante de aduana y bueno, y enseguida dejé el trabajo, digamos, en la oficina y empecé a hacer fotos a los chicos en las plazas, ¿no? Trabajaba en la plaza Primero de Mayo, que está en Alsina y Pichincha. Y, y nada, y estuve así 2 años trabajando así, ¿no? Es como que tenía así mucho éxito haciéndole fotos. Después me costaba mucho cobrar porque eran casi todas, la consigna era yo les hacía la foto y si, bueno, y si les gustaba ahí se la quedaban. Y bueno, eran todas, digamos, en ese entonces eran muchas zonas así de inquilinatos y por ahí gente humilde y que bueno, después cobrarles era otra historia, pero fueron así, fue una etapa de mucha alegría, ¿no? Estar ahí trabajando en la plaza, fotografiando chicos, ¿no? Es como que sentí mucha libertad, ¿no? Y bueno, y haciendo lo que me gustaba hacer. De todas formas, sabía que igual, bueno, que eso iba a durar, digamos, poco tiempo y dentro de las posibilidades, el periodo de trabajar como fotógrafa, el periodismo era, bueno, lo que más se acercaba, ¿no? Y empecé a buscar trabajo, digamos, en los distintos medios que había, pero bueno, en ese momento había muy pocas mujeres, creo que había una o dos nada más trabajando en prensa, en fotografía, en fotoperiodismo. Y bueno, y en general eran bastante renuentes, ¿no? Tomar mujeres en los medios y bueno, nadie me dio bola. Pero después de haber rebotado en todos los medios, me enteré que había salido un medio nuevo, que era La Voz, que era un diario de izquierda. Y bueno, y ahí fui con una serie que había hecho por mi cuenta, digamos,
en un barrio así que se había inundado, en Villa Albertina, y le gustaron al jefe de fotografía, entonces bueno, me tomó como colaboradora. Y bueno, nada, y ahí empecé a trabajar. De todas formas, ahí mi primer día de trabajo, el jefe de redacción me convocó, bueno, y me dijo que no estaba de acuerdo con que hubiera mujeres. Entonces él quería ver mi trabajo todos los días para que no perdiéramos tiempo ni ellos ni yo. Y nada, bueno, y a poco menos de la semana, esto era en el 82, ¿no? Esto que todavía estaba, digamos, todavía era época, todavía estaban los militares. Y a los 5 días de estar trabajando, me mandaron a cubrir una movilización vecinal en Lanús, que después se conoció como el Lanusazo, y donde reprimieron así muy violentamente, y bueno, y eso, digamos, que volviera con fotos buenas que sirvieron, ¿no? Fue bueno, ya me empezaron a mirar, digamos, con más respeto. Y al día siguiente de eso, me mandaron, digamos, a cubrir una marcha de las madres que fue una que hicieron en Avellaneda y que en parte tenía que ver, habían elegido Avellaneda justamente por lo que había pasado en Lanús, tenía que ver en parte así para, digamos, para pedir, digamos, por la gente que estaba detenida. Y bueno, y ahí hice la foto de la madre e hija de Plaza del Mayo, que es, digamos, bueno, es una de las imágenes por ahí nada, que yo más quiero y que me conmueve mucho ver, digamos, ¿no? Cómo fue creciendo con el tiempo y nada, como si la toman y la incorporan para distintas cosas desde los lugares más insólitos, ¿no? Pasa algo muy lindo con esa foto, que la conoce mucho más gente la imagen, digamos, que a mí, ¿no? O mucha gente conoce la foto pero no sabe de quién es. Y eso me encanta que pase, ¿no? Cuando la gente se apropia de las imágenes y bueno, y el autor un poco desaparece detrás de la imagen. Y esa imagen también con el tiempo me di cuenta que todo lo que hice después viene de ahí, ¿no? Es como si fuera la imagen fundante de todo mi trabajo, ¿no? Es como que ahí hay una madre, una hija, un hombre ausente, la unión, digamos, ante el dolor, el vínculo, la simbiosis y la cosa guerrera, ¿no? Luchadora. Y eso es como que desde distintos lugares es lo que después, bueno, fui desarrollando, ¿no? A lo largo de 40 años, por ahí o más. Y es bueno, una de las pocas imágenes de la época de fotoperiodista que siento parte de mi trabajo personal. Después de estar en La Voz, trabajé en la agencia Diarios y Noticias y fue, digamos, muy importante. Toda esa etapa, yo tenía claro que igual que era una etapa que iba a terminar y que lo me iba más por otro lado, pero fue fundamental en mi formación, ¿no? Sobre todo la etapa en Diarios y Noticias, en DIN, digamos que el jefe, digamos, era Dani Yaco cuando yo entré. Y había sido un equipo de fotógrafos muy buenos, estaba lo mejor del fotoperiodismo, estaba trabajando ahí. Y la cosa de tener que resolver una situación en una imagen, que es como se trabaja en una agencia, que por ahí es distinto, ¿no? Una revista donde por ahí, bueno, uno lo puede desarrollar en varias imágenes, ¿no? En una agencia, bueno, uno tiene que encontrar la síntesis de lo que está pasando en una imagen. Fue buenísimo, ¿no? Para mí. Es como que todo tiene que estar mucho más abusado, ¿no? Como dónde pararse, dónde estar, ¿no? Y digamos, tiene que haber una sintonía muy así, muy fina, ¿no? Con lo que está pasando para que, bueno, para que la imagen sea. Y aparte también en DIM pasaba algo así que estaba bueno y que era que tenían un laboratorio muy bueno con unas ampliadoras, unas Leicas. Y en ese entonces es como que uno tenía que copiar, no sé, por ahí de la imagen seleccionada hacer 20 fotos, no me acuerdo cuántas, ¿no? Iguales, todas iguales, que eran para los distintos abonados, ¿no? Y éramos muy rigurosos en la calidad de las copias. Y entonces eso también fue un aprendizaje muy importante, ¿no? Es como que, bueno, como que aprender a copiar realmente bien, ¿no? Y a su vez, bueno, disponían de un laboratorio en el que también hacían
aprovechaba, digamos, para hacer mis fotos en los tiempos en los ratos que no tenía que salir a trabajar. Y decía, digamos, como que los años de trabajar en prensa fueron importantes, pero siempre sentí que mi trabajo iba como por un camino así, por un riel, digamos, paralelo, y que se fue como alejando, ¿no? Cada vez más. Estando en DIN fue que me mandaron a hacer una nota en el Hospital Borda, y después hubo otra, y que eran notas que se podían, a diferencia de las que se hacían para la agencia, eran como notas especiales para los diarios del interior y que se podían desarrollar un poco más, ¿no? En un par de veces. Y yendo, me acuerdo que iba así al Borda y al Moyano, ¿no? Y ahí veía el Hospital Infanto Juvenil, que linda, ¿no? Con el Borda. Y ahí, bueno, surgió, ¿no? Como que las ganas de poder de hacer algo ahí, pero como que simultáneamente sentía que el abordaje tenía que ser otro, ¿no? Como que no podía ir un par, 2, 3 veces, ¿no? Como estaba trabajando en ese momento. Yo ahí no tenía idea de lo que era un ensayo fotográfico, pero sí sentía intuitivamente que tenía que ser de otra manera, ¿no? Como que tenía que poder trabajar con más libertad, con otros tiempos, ¿no? Y así empecé a hacer la serie del Infanto Juvenil en el 86, que es mi primer trabajo en serie, y de alguna forma siento, no sé qué es, por ahí tengo un vínculo especial, ¿no? con esas fotos, ¿no? Acá en la muestra hay dos, digamos, que son creo que las dos primeras, ¿no? Es como que la siento muy, no sé, muy entrañable, ¿no? Esa serie. Cuando hice la retrospectiva que hice en el 2008 y donde copié, digamos, y edité las fotos nuevamente, revisé los contactos, hice otra edición y bueno, y las copié todas. Me sorprendió mucho ver que me acordaba el nombre de todos los chicos, ¿no? Y bueno, esa serie la mostré por primera vez en el 88. Y después de eso quise empezar a trabajar sobre maternidad, esa era la idea, ¿no? Mi idea era trabajar un año sobre maternidad, trabajar un tiempo con madres adolescentes. En el Infanto había una chica que estaba embarazada y que la derivaron a un amparo maternal mientras yo estaba haciendo las fotos, y bueno, que quise seguir, pero ahí no pude porque bueno, necesitaba otras autorizaciones. Y ahí, bueno, me enteré que había lugares donde había madres adolescentes. Y entonces, bueno, empezaba a trabajar con madres adolescentes un poco, después con las mujeres que están en la cárcel. También, bueno, y me enteré que las mujeres podían estar con sus hijos hasta los 2 años. Y después va a ser mirar sobre otros aspectos de maternidad. Y bueno, empecé con el amparo maternal, donde empecé a trabajar con las adolescentes, que no son solamente madres adolescentes, sino que además son chicas sin amparo familiar, ¿no? Es como que sin una familia que las contenga, sin pareja, ¿no? Ni hablar. Y donde de alguna forma la mayoría lo que necesitan es una madre, ¿no? Y bueno, y tienen un chico como para, no sé, no estar solas, no estar tan solas, ¿no? Es como es el común denominador. Muchas de ellas fueron chicas de la calle antes. Y bueno, empecé a ir y bueno, la idea era ir así unas, no sé, 4 o 5 veces, pero pasó que no podía dejar de seguir yendo, y finalmente, bueno, estuve todo un año. Se transformó en una serie en sí misma, ¿no? Que es Madres Adolescentes. Y aquí también hay varias, digamos, desde el principio, desde ese cuadradito, el chico detrás de la cortina, todas esas son de la serie. Y bueno, estuve trabajando en eso desde el 88, 90, 89, y las mostré por primera vez en el 90. Después... Y después de eso, digamos, en el 91 fue que empecé a trabajar
en la cárcel, ¿no? Como la idea era trabajar con, digamos, focalizar más en el vínculo. Tenía por ahí en ese momento por ahí una idea un poco romántica de la maternidad en cautiverio, ¿no? Y bueno, con esa idea por ahí empecé a trabajar las fotos las hice en la cárcel de Los Hornos, la cárcel en La Plata, ¿no? Que la llamaban la cárcel madre porque era la cárcel que más mujeres con chicos albergaba. Y bueno, pero yendo me di cuenta que la realidad es mucho más dura, ¿no? Como que estar preso es un estado tan extremo que excede estar o no con un hijo, ¿no? Como que estar preso es básicamente no poder decidir, ¿no? Y de alguna forma el chico, digamos, es lo único que tienen, ¿no? Por el tiempo que lo tienen, ¿no? Y sobre lo único que, bueno, que tienen cierto poder de decisión. Yo creo que por ahí la serie de la cárcel es posiblemente mi trabajo más duro, ¿no? Más áspero y más desesperanzado por ahí, ¿no? Es como que yo soy básicamente creo que optimista, pero bueno, ¿no? Es como que la realidad es eso, es muy dura, ¿no? Es como que de alguna forma están todas, digamos, el común denominador es como que también, lo mismo que con las madres adolescentes, fue muy fuerte cuando empecé a hacer las fotos porque llevé para que vieran, me miraran, ¿no? Llevé las imágenes que había hecho en el hogar y en el amparo y muchas habían pasado por ese mismo lugar años antes, ¿no? Nada, eso, ¿no? Como que están como de alguna manera presas mucho antes de caer en prisión, ¿no? Como que condicionadas por vidas muy duras, ¿no? Hubo un momento en que creo que si la pude terminar fue porque realmente era algo necesario para mí, ¿no? Yo creo en la necesidad por sobre todo. Pero bueno, hubo un momento en que me quise quedar a dormir en la cárcel y yo me había propuesto ir una vez por semana y bueno, nada, en un momento quise quedarme a dormir y traté de conseguir la autorización para quedarme, no lo conseguí, moví cielo y tierra pero no logré que me dejaran, entonces me fui a un hotel ahí en La Plata, porque también nada, era una historia, viajar eran como 2 horas más o menos desde mi casa hasta la cárcel y más el tiempo que me hacían esperar antes de entrar. Y me fui a un hotel ahí en La Plata y bueno, y estuve yendo durante 2 semanas desde las 8 de la mañana, que era la hora que me dejaban entrar, hasta las 6 de la tarde. Y terminé re loca, ¿no? Es como que era muy tremendo, digamos, después de estar ahí con todo lo que absorbía en la cárcel, nada, ir a un hotel sola, ¿no? Es como que me confrontó con justamente todo lo que me llevó a mí no sé, a mirar ahí, ¿no? Y entré yo misma, digamos, en una crisis así muy profunda y que no podía después ni revelar los rollos que había hecho. Pero bueno, nada, con el tiempo por suerte lo superé, pude revelarlas, verlas y ahí volví. Pero bueno, me propuse no ir, digamos, más de una vez por semana, ¿no? Como poder volver siempre a mi casa, poder descargar un poco la tremenda presión que recibía cada vez que iba, ¿no? De todas formas era una alegría, digamos, ¿no? Es como que más allá de esto que digo y de que incluso las últimas veces el cuerpo hasta se me revelaba, ¿no? Como que cuando desde el colectivo divisaba la torre de la cárcel me daba náuseas, ¿no? Literalmente. Pero cuando estaba ahí ya adentro con ellas era siempre una alegría, ¿no? Era como la sensación de estar donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer. Más allá de que mi llegada era una fiesta siempre, porque era como, bueno, nada, ¿no? Es como que siempre llevaba las fotos que había hecho la vez anterior y bueno, y para ellas ver las fotos y bueno, y muchas no tenían fotos de sus hijos, ¿no? La mayoría no tenían fotos de sus hijos. Y ellas sobre todo, verse ellas, ¿no? Y a su vez que también había toda una cosa como que me sentían como si fuera una presa más en libertad, ¿no? Que era eso, creo, en el fondo, ¿no? Y bueno, nada,
me costó mucho aparte cerrarlo, terminarlo. Yo en ese momento no trabajaba la edición en simultáneo con las tomas y tenía así la pared que estaba enfrente de mi cama, estaba así toda una pared, un corcho enorme, donde iba poniendo las fotos que iba seleccionando y bueno, y en otra pared ponía las que me parecía que sí, pero bueno, y eran muchísimas fotos y todavía me faltaba muchísimas cosas que quería hacer y a su vez, bueno, los permisos me los sacaban cada 2 por 3, obvio en la cárcel no les causaba mucha gracia, digamos, que estuviera, digamos, yendo tanto tiempo, ni entendían por qué tenía que ir tanto. Y, y en una de las veces que me quitaron el permiso, fue loco, ¿no? Porque la última vez que fui a la cárcel, que no me dejaron entrar, que me habían vuelto a quitar el permiso, fotografié una visita, digamos, de las mujeres a la cárcel de hombres, digamos, como que cada tanto tenían las visitas donde se podían encontrar con sus parejas, digamos, y normalmente iban las mujeres a la cárcel de Olmos, que es donde están los hombres, y como no me dejaron entrar a la cárcel, desde afuera fue eso lo único que pude hacer y uno de los carceleros, bueno, estaba con la peor ya conmigo y me tapó la cámara, ¿no? Me puso la mano así frente a la cámara y eso, más allá que fue una foto porque quedó lindo, digamos, después en el fondo se veía entre las manos, nada. Pero como que también lo sentí como una señal, ¿no? Como que basta, ¿no? Pero a su vez me faltaban imágenes, cosas que yo quería hacer y que no estaban. Y hasta que un día, trabajando con las fotos y ahí, las puse de tal manera que me di cuenta que ya estaba, que lo que faltaba era irrelevante y que ya estaba, digamos, y fue un alivio, la verdad, ¿no? Como que nada, que sentí que ya estaba. Y eso fue a fines del 92. Y bueno, y la serie la mostré por primera vez en la Fotogalería del San Martín en el 93. Y bueno, después de la cárcel, en realidad lo que quería hacer era nacimientos, ¿no? Como que era algo que me había quedado pendiente de la cárcel porque que yo quería hacer el parto de alguna de las chicas. Pero bueno, nunca me avisaban a tiempo, tenía la autorización en el San Martín, que era el hospital donde la llevaban, pero bueno, nunca, digamos, nunca me avisaban, bueno, y no lo pude hacer. Entonces pensaba fotografiar partos, ya había hecho así algunos contactos para así empezar a trabajar con una partera, no sé, y hacer. Y estaba en eso cuando leí El Club de la Buena Estrella de Amitán, que es un libro que es sobre historias de madres e hijas. Y también, ¿no? Me pasó algo parecido a lo que sentí cuando hice mi primer curso de fotografía, ¿no? Como que sentí como un rayo que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Y que eso ahí tenía que ver, ahí tenía que ver, sí, ahí tenía que mirar. Y entonces, bueno, me propuse trabajar, digamos, con mujeres, con parejas de madres e hijas. Y a diferencia de todas las series que había hecho antes, bueno, ahí quise que, bueno, eso, que no hubiera nada en ninguna, hasta ese momento había estado trabajando en instituciones, ¿no? Es como en interiores en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, salvo por ahí algunas imágenes de los patios, del patio de la cárcel, pero bueno, ahí quise abrir las ventanas de alguna forma, ¿no? Incorporar paisajes, y que todas las mujeres fueran de alguna manera de mi entorno, ¿no? Es como que conocerlas previamente, esa fue la premisa que me puse, ¿no? Y pensaba al principio trabajar con 8 parejas de madres e hijas, empezar así con 4, después seguir con otras 4, y finalmente empecé con 5, una la abandoné, que era una hija grande con su mamá grande, que se odiaban y que no soporté más, pero que estuvo buenísimo porque estuve un año haciéndole fotos y realmente les estoy muy agradecida porque pude comprender muchas cosas, digamos. No pude seguir ahí, ¿no? Pero sirvió mucho. Y ahí estando haciendo ese trabajo, me faltaba la hija adolescente, ¿no? Que para mí era clave. Y
y ahí me di cuenta que ninguna de las parejas que estaba mirando había un hombre presente, ¿no? Eran como, o eran viudas, o madres solteras, o bueno, ¿no? Es como que o habían tenido, se habían embarazado de un amante ocasional, digamos, no había ninguna familia constituida con un hombre presente. Entonces, bueno, me propuse que en la que me faltaba, sí, fuera una familia con un hombre. Pero bueno, ninguna de las que podía fotografiar, bueno, me sentía que nada, que sí, me atraían. Hasta que surgió la posibilidad de fotografiar a Alma y Maura, que son, bueno, ellas las que están ahí en la cocina. Y ahí tampoco hay un hombre presente, pero bueno, nada, es como que no son ellas, ¿no? Y ahí me di cuenta que en realidad es la parte esencial, digamos, ¿no? La ausencia del hombre, ¿no? De lo que estaba queriendo ver. Y bueno, trabajé 3 años, yo creo que es mi trabajo más intenso, ¿no? El de madres e hijas, y donde ya me alejo más claramente por ahí, ¿no? Del reportaje. Y son 4 historias, digamos, que digamos, en la primera la nena era recién nacida hasta sus 3 años, que son Eugenia y Violeta, la que seguía, digamos, son Marta y Naná, desde los 7 años de Naná hasta sus 10. Después, bueno, la hija adolescente, Maura, que fue desde sus 19. Y después la pareja más grande, que son las 2 rubias, digamos que ahí cuando empecé la hija tenía 30 y la madre 50. Y fue así, decía que fue por ahí, fue todo un desafío también, ¿no? Como que entrar en la intimidad, digamos. Yo hasta ese momento estaba acostumbrada a trabajar en instituciones donde, bueno, hay mucha más circulación de gente y era más natural por ahí, ¿no? De alguna forma. Y ahí, bueno, poder entrar en la intimidad, ¿no? De una relación y, bueno, y que la cámara no invada, ¿no? Y que se pueda incorporar tanto mi presencia como la presencia de la cámara. Bueno, llevó tiempo, ¿no? De hecho empecé grabándolas al principio, grabando charlas y haciéndoles una Polaroid, digamos, empecé y se las dejaba, ¿no? Como para que fueran viendo mi mirada. Y eso estuvo buenísimo porque era como que teníamos charlas que las grababa y después las desgrababa y les llevaba las copias, digamos, de lo que había desgrabado. Y entonces una cosa es hablar y otra cosa por ahí es leer lo que uno dijo y encima se transcurrió un tiempito. Y entonces era como muy revelador, ¿no? Para ellas y para mí. Y así, bueno, y hasta que de a poco empecé a sacar la cámara, bueno, y hacer las fotos. En casi todos los casos hice viajes con ellas, ¿no? Viajes que tenían que ver con su vida, pero que yo por ahí agitaba así para que se dieran. Y ahí es donde, de esos viajes es donde vinieron la mayoría de las fotos, ¿no? Porque también en los viajes había como otra entrega, ¿no? de ellas y mía, ¿no? La serie la hice entre el 95 y el 98 y la mostré por primera vez como audiovisual en el 99, en septiembre del 99. En una situación que hoy me hizo acordar un poco porque se armaban colas, me acuerdo, para ver ahí, ¿no? Las proyecciones. Y fue muy lindo poder mostrarlo así. Y después lo mostré más, digamos, con fotos y eso, pero la primera vez fue así. Y nada, yo creo que realmente el vínculo madre-hija, ¿no? Es el vínculo por ahí más difícil, el vínculo humano más difícil, creo, ¿no? Es como que de alguna forma una mujer no es hasta que no resuelve el rollo con su madre. Nada, ¿no? Como que siempre más allá de mi propio rollo, ¿no? Que fue lo que me llegó, siempre me impactó mucho, ¿no? Ver mujeres grandes por ahí, ¿no? De más de 60, ¿no? Enrolladas con su madre que por ahí tiene 90, ¿no? Que es y bueno, ¿no? Para mí fue así fue buenísimo porque es como que fue muy liberador también, ¿no? Porque es como que
cuando mi madre murió estábamos todavía en la tensión de la relación, ¿no? Como que fue una relación difícil, ¿no? Así de mucho amor y mucho odio. Y hacer esta foto fue como que me permitió verla a ella como mujer, ¿no? Más allá del vínculo conmigo, ¿no? Y comprenderla, ¿no? Y comprenderme yo y poder sentir el inmenso amor que nos tuvimos, ¿no? Que estaba muchas veces por ahí desdibujado por la tensión de la relación. Y también es la relación, creo, donde la separación, digamos, yo creo que todo mi trabajo está atravesado por la separación, ¿no? Como por la separación como dolor y también como necesidad vital, ¿no? Como para poder estar viva, ¿no? Como que la metáfora del nacimiento, la imagen del nacimiento es como donde, bueno, si no se corta el cordón se mueren la mamá y el bebé, ¿no? Es como que veo que se da a lo largo de toda la vida, ¿no? Una y otra vez. Y en la relación madre-hija es muy claro, ¿no? Eso, ¿no? Es como que la simbiosis, el juego de espejos, ¿no? La identidad, la identificación, digamos, es como atentan, digamos, ¿no? Contra el desarrollo tanto de la hija, digamos, como de la madre, ¿no? Como que quizás, no sé, toda hija lleva en el meollo de sus huesos a su madre, ¿no? Y sin embargo creo que no hay, o quizás justamente por eso, ¿no? No hay una relación, digamos, es la relación quizás que sea más compleja. Yo creo que, como decía, que todo mi trabajo, ¿no? Está atravesado por la separación y aprovecho, digamos, para leer una frase de Schumberger que está en el libro, digamos, antológico y que siempre pongo delante de la serie de Madres e Hijas, ¿no? y que de eso se trata, y él lo dice muy bellamente, que dice: el nacimiento da comienzo al proceso de aprendizaje de la separación. La separación es difícil de aceptar o creer, y sin embargo, a medida que la aceptamos, se desarrolla nuestra imaginación, la capacidad de reconectar, de unir aquello que está separado. La metáfora descubre los indicios que muestran la totalidad, los actos de solidaridad, compasión, abnegación, generosidad, son intentos de restablecer, o al menos una negativa al olvido, una unidad perdida. La muerte es la prueba más difícil en el proceso de aceptar la separación que la vida ha provocado. Bueno, después de... Cuando terminé con las madres y las hijas, es como que de alguna forma lo que pensaba hacer en un año, que era trabajar sobre la maternidad, es lo que terminé haciendo en 10, ¿no? Desde las madres adolescentes, que empecé en el 88, hasta las madres e hijas que terminé, digamos, de hacer en el 98. Y después de eso yo pensaba, quería trabajar sobre parejas, no sabía bien si sobre fotografiar parejas o a mi pareja, o bueno, estaba así, medio, pensaba ir por ese lado, pero no lo tenía muy definido. Y estaba en eso cuando en un momento, digamos, yo siempre por ahí que hacía viajes con mi pareja lo solía fotografiar, y mirando las fotos de viaje me di cuenta que eran más que fotos de viaje, ¿no? Que lo que estaba queriendo ver, digamos, estaba ahí, ¿no? En esas imágenes medio borrosas, difusas, ¿no? En las imágenes que le hacía él en los viajes o en los paisajes que hacía, ¿no? Y es como que fue esa serie vino de una manera totalmente distinta, es como que fueron al revés de todas las demás donde me propuse trabajar sobre algo, ahí fueron las mismas imágenes, ¿no? Las que me mostraron, digamos, lo que estaba queriendo ver. Y así surgió la serie del amor, que en realidad va desde el 92 hasta el 2005. Y la última parte en realidad también es son fotos que hice después que nos separamos, digamos que hice un viaje sola a Bolivia y a Chile.
y que también al principio las trabajé como una serie aparte y después no, me di cuenta que eran parte del amor. Y hacia el final, también, digamos, en el 2005 me fui a vivir un invierno y una primavera a un camping en Gesell. Y ahí también hice fotos, pero sin ninguna intención. Y nada, después viéndolas me di cuenta que eran como una especie de epílogo del amor, digamos. Y nada, yo la verdad que creo que en el fondo todas son historias de amor, ¿no? De amor, de desamor, ¿no? De cómo condiciona la falta de amparo amoroso, ¿no? La falta de amor, ¿no? De los vínculos así, de amor, el amor manifiesto en los vínculos más esenciales, ¿no? No sé, como que creo que las emociones básicas, digamos, son las que dan por ahí, ¿no? Sentido a mi trabajo. Y bueno, para terminar, leo una frasecita de Francis Bacon, y que estaba en la puerta del laboratorio que tenía, en la puerta de su laboratorio, Dorothea Lange, que es una fotógrafa así que, nada que decir, más que admirar, amo así profundamente. Y que dice: la contemplación de las cosas como son, sin error o confusión, sin sustitución o impostura, es en sí misma algo más noble que una cosecha entera de invención. Yo creo que, como dice Kudelka, una buena fotografía es un milagro. Y los milagros no se provocan, se descubren, ¿no? Tienen que ver con la percepción, ¿no? Más que con emociones o conceptos. Si bien creo que toda obra genuina incide básicamente sobre las emociones, ¿no? De quien la contempla, como que tocando su alma, ¿no? Y haciéndola así más receptiva, ¿no? hacia lo bello. Y el milagro es que una imagen poderosa, digamos, o genuina, ¿no? Como vital, digamos, simplemente es, ¿no? Trasciende el tiempo, digamos, porque es conciencia, ¿no? Es siempre presente, ¿no? Yo no miro mis fotos como pasado, ¿no? Las veo como presente, ¿no? Y como algo que está pasando ahora mismo, por más que sé que, ¿no? Que bueno, que por ahí las protagonistas tienen 20 años más o 30 años más, ¿no? Y la verdad que creo que lo único que, no sé, que siento que cuenta realmente es la imagen que pueda tener la vida que pueda tener una imagen, ¿no? Que le permite, ¿no? hacer su vida, ¿no? Independientemente de su creador. Bueno, nada de eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora las preguntas que quieran hacer, bienvenidas. ¿Seguís tus vínculos con las protagonistas de las fotografías, con las presas? He leído que con la niña y la mamá que sacaste en aquella plaza, ¿la encontraste alguna vez? Bueno, ahora contame, con las chicas que estaban... Depende, con algunas sí, con otras no. Con las presas es mucho más difícil, ¿no? Con las madres adolescentes, más bien tiene que ver con que ellas me contacten a mí, ¿no? Yo ya no las puedo ubicar. Con las madres adolescentes, bueno, hubo una que la chica que está detrás de la cortina, que me ubicó no hace mucho, hace un par de años. Gracias al hijo, ¿no? Como que el hijo le dijo, bueno, no tiene fotos de su infancia el pibe, y entonces le dijo, la fotógrafa que te hizo esa foto, ¿no? Tiene que tener otras. Y ella ahí no sabía digamos, no... Se acordaba que trabajaba en Página 12 yo en ese momento, digamos, era lo único que se acordaba, ni mi nombre se acordaba, ¿no? Y aparte, bueno, fue
bueno, contactó con Página 12 y ahí, bueno, desde el diario le dieron mi contacto y ahí me ubicó. Y fue muy fuerte, es muy fuerte la historia de ella porque ella en realidad me contó que ella tenía ese chico, ese niñito, después tuvo otro y después se fue del Amparo y los abandonó, digamos, y se fue a una plaza, a vivir en la plaza con los pibes, y 2 años, a una plaza aparte a 2 cuadras del Amparo, ¿no? Maternal. Tuvo 2 años. En ese tiempo, las locuras de la vida, ¿no? La fotografió un amigo muy querido, un fotógrafo, Diego Santede, ¿no? Como que estaba haciendo fotos de los chicos de la calle. Y después, a los 2 años es como que sintió, nada, se dio cuenta en su psique, volvió por sus hijos y ya los estaban dando en adopción. Y fue toda una historia porque, bueno, lograr recuperarlos, tenían que tener un lugar donde vivir, un trabajo, pero bueno, lo logró. Se puso a estudiar en enfermería, lo logró, crió a sus hijos y fue impresionante porque aparte, bueno, yo tengo muchísimas fotos, entonces no sé, peleé la caja con las fotos que tengo para que ella buscara sus fotos, ¿no? Y ahí era como que nada, veía una y decía, no, bueno, esta se murió, esta está en cana, esta murió, muchísimas murieron de SIDA, digamos, muchísimas, en ese momento, digamos, era mucho más mortal, ¿no? Y nada, es como que por ahí de la mayoría de sus compañeras, según ella, era medio la única que había zafado, ¿no? Y después, bueno, nada, con madres, las chicas de las madres e hijas, sí, yo con Marta, es así, somos muy amigas, y bueno, las demás también las sigo viendo. Y lo loco fue que aparte en la inauguración acá, digamos, acá es una alegría estar compartiendo, digamos, con Magdalena Gitric, entre otras, que está arriba, ¿no? Mostrando. Y ella me hizo acordar que ella era la desgrabadora en ese momento, digamos, ella me desgrababa las charlas, ella trabajaba de eso, ¿no? Y me desgrababa las charlas y sé que era fuertísimo escucharlas, ¿no? Pero sí, era como que, bueno, que así pintara, claro, sí. Y la otra pregunta era si te pensás que podrías retomar el trabajo de maternidad en el hospital. Ni loca, ¿no? No, para nada. Yo la verdad que siempre es como que cuando termino algo es como mucha gente piensa que como me interesaría fotografiar cárceles. No, madres e hijas, ni loca. Ya está, yo ya vi lo que tenía que ver y a otra cosa, ¿no? Es como que no. No, y después, bueno, en realidad la maternidad sí la vi, que fue hermoso, digamos, el parto lo pude fotografiar mientras hacía madres e hijas, digamos, que es fue el parto de Alejandra Fenocchio y de Silvia, digamos, que así, que bueno, nada, no es como que nada, es una fotografía, digamos, para esa serie. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el trabajo que más disfrutaste, tanto personal como profesionalmente? ¿Qué más se disfrutó como persona? No sé bien, porque en el momento por el que, no sé, bueno, a mí me pasa, ¿no? Por el que estoy haciendo fotos, es como que entro en una cosa, en otra, y eso siempre es por más que sea doloroso, es muy placentero, ¿no? Es como, entro como una especie de fusión, no sé, con lo que está pasando y que es una mezcla de tensión, así, muy así, ¿no? Y de entrega, ¿no? Con lo que está ahí, con lo que estoy viendo, ¿no? Y eso siempre es siempre es muy placentero. Y siempre a su vez es doloroso también, porque siempre es como que implica por ahí eso, atravesar zonas dolorosas, zonas oscuras, ¿no? Como conectar con eso. Por ahí podría decir que el que más que disfruté es el amor, pero es mentira, porque es un desgarro y es la separación, y por ahí no me di mucho cuenta mientras hacía la foto, pero bueno, lo padecí más en la vida, qué sé yo, ¿no? Como, es como que creo que cada cosa no tiene su cosa así, pero en sí siempre por más que sea así duro, doloroso, es como va lo que decía hace un ratito hablando, ¿no? Es como que creo que tiene una... tratar de conectar con alguna verdad tiene una belleza en sí misma que nada, puede ser muy dolorosa, pero que es muy bello, ¿no? Y nada, está bueno.
Gracias. A mí me gustaría saber en qué estás trabajando ahora. ¿Vos me dijiste? ¿Quién? No, ¿quién? Ah, estoy estoy trabajando con unas fotos que hice en Antártida. Estoy con eso, no hay un ser humano, ningún vínculo. Cuando entraste a la cárcel, las primeras visitas, ¿cómo era el trato con ellas? Cuando fui la primera vez de todas, O sea, te preguntaban, vos entrabas y decías, bueno... no, fue así, digamos, yo fui la primera vez y entonces ahí las reunieron a todas. Yo trabajaba básicamente en un pabellón, que era el pabellón madre, le decían porque estaban todas las mujeres que estaban con chicos, pero también había muchas mujeres que estaban sin chicos, digamos. Era todo un pabellón. Y ahí entonces las reunieron a todas y yo les expliqué lo que quería hacer y les mostré. Al principio estaban así medio, no, y esta, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahí les mostré, había llevado las fotos de las adolescentes. Y como decía antes, muchas de ellas habían estado ahí mismo, ¿no? Y entonces eso ya fue, bueno, ver las fotos, ver un lugar, ver cómo fotografiaba y ver un lugar donde, nada, donde ellas habían estado, eso ya fue, digamos, aflojó algunas resistencias, ¿no? Y ahí, bueno, nada, yo les dije que iba a hacerle fotos cada vez que fuera y que la siguiente se las iba a llevar. Y ese día, o ese primer día, les hice fotos a la mayoría, pero hubo varias que no quisieron, no muchas, pero algunas no quisieron. Y cuando volví a la semana con las fotos fue muy impresionante porque no podían creer ellas. Por un lado que cumpliera con mi palabra, digamos, ¿no? Es como que no están muy acostumbradas, digamos, a que nadie les dé nada, ¿no? Es como, y a su vez ver las fotos, es como que se sentían protagonistas, de que les importaba a alguien, ¿no? Y nada, bueno, y ahí las poquitas que no quisieron, digamos, no, bueno, ahí nada, ahí aflojaron y después era al revés, digamos, eran las peleas, porque si alguna le sacaba más a otro que a otro, si tenía alguna preferida, o si paraba más en una celda que en otra, digamos, eso era... Pero era nada, muy linda la relación con ellas. A su vez, para ellas era muy catártica, ¿no? Porque era como que, nada, como que me contaban sus historias, muchas volaseaban, ¿no? Obvio, pero no importa, ¿no? Era como que había alguien que estaba ahí, ¿no? Interesado en... Y a su vez eso, ellas sentían como, me lo decían, ¿no? Como que sentían como que yo era una más de ellas, ¿no? Como que... Incluso cuando estuve esas 2 semanas, que yendo todos los días y que estaba así ya al final perdidísima. Encima yo llevaba 2 cámaras y ellas muchas veces agarraban una y me hacían fotos ellas a mí, ¿no? Y era como... Y entré en una cosa que ya no sabía quién hacía las fotos, y ella, yo, no es como que... Y nada, y una de ellas como que un día me dijeron que sentí presa, ¿no? Y sí, ¿no? Como que sí. Pero no, sí, era como muy... Y por suerte estaba bueno también el viaje, después cuando volví a mi casa en el Río de la Plata, ¿no? Que bueno, estar 1 hora en el micro sentada, ¿no? Mirando por la ventanilla, es como que me ayudaba también, ¿no? Como a alivianar un poco, ¿no? Y a llegar, qué sé yo, a mi casa más entera, ¿no? Una pregunta. Vos hablas mucho sobre el vínculo, ¿no? El vínculo con todos tus trabajos. ¿Cómo era el vínculo con vos misma en ese proceso que supongo yo que te movilizaba todo? Y sí, eso, ¿no? Es como que el vínculo era eso, era como que era, bueno, en todos los trabajos, pero sobre todo con las presas y con madres e hijas, pasé yo por grandes crisis, ¿no? Mientras lo estaba haciendo, ¿no? Pero a su vez era como... Sanador. Sí, ¿no? Como que conectar con cosas, ¿no? Que bueno, no sé, que implicaban, no sé, como una cosa así muy movilizante, pero que era, sí, alivianaba también, sí. ¿Y a través de la foto también escribías? No, sí, escribo siempre y me ayuda también, ¿no? A ver un poco más, escribir, ¿no? Es como que uno puede pensar cualquier cosa, pero no escribe cualquier cosa. Y eso siempre, ¿no? Como que
sobre todo cuando estoy así en medio de, bueno, tratando de ver algo, ahí me ayuda mucho escribir. Tus historias narran y empezaste estudiando cine, ¿nunca pensaste en volver? Sí, siempre pienso, pero nunca vuelvo. Pero... sí, pienso. Ariana, en el proceso de sanación, como te preguntaba el chico acá adelante, ¿fotografiaste a tu mamá en algún momento? Sí, a mi madre la fotografía en el primer rollo de mi vida. Como voy así, ¿no? Como, de verdad, el primer rollo que hice, digamos, que me prestaron, sí, me habían prestado una cámara, una Voigtlander, y ahí la fotografía de mi vieja, que es la foto que está en el libro Madres e Hijas, y que, bueno, siempre que hago la retrospectiva la pongo. Después murió ella, digamos, y no la volví a fotografiar, pero bueno, ahí está en ese primer rollo. Adriana, cuando empezaste, dijiste la frase de soñar con fotos. Digamos, ¿esto te sucedió en algunos de estos momentos que te vinculaste fuerte con algunos trabajos? Sí, me pasó fuerte ahí cuando recién empecé, ¿no? Como que cuando recién empezaba, ¿no? Era como que fue realmente como entrar en un mundo, la sensación de entrar en un mundo nuevo, como correr un velo y entrar en un mundo nuevo, ¿no? Como que muy para mí la fotografía es muy onírica también, ¿no? Y bueno, y las fotos aparecían en los sueños, ¿no? Como, después me pasa a veces, digamos, que sueño con fotos, sí me pasa, pero... o que hago fotos, o que nada, o que veo fotos, pero esa cosa así de todas las noches, soñar con fotos, así como que, bueno, fue al principio, la pasión del principio. Bueno. Consulta, ¿en la actualidad estás conectada con algún tema en especial? ¿Estás haciendo algún trabajo nuevo? No, lo que sí le decía, estoy con fotos de la Antártida. Perdón. No, está bien, sí, porque... Las series, vos, por ahí, más allá de lo que parezca evidente, hay una articulación consciente para el tuyo entre una serie y otra, hay una transición, o para vos cuando una serie termina, después empieza la otra, o... Sí, en realidad creo que todo está conectado y cuando justamente, digamos, cuando hice el sentido, cuando hice la muestra retrospectiva y que está en el libro lo que se ve también, fue eso, digamos, como enlazar las distintas historias y encontrar lo que las une, ¿no? Como poder contar una historia con todas las distintas historias. De todas formas, la sensación siempre que termino algo es como que es física, ya está, ¿no? Es esto, ¿no? Y es muy emotiva también, ¿no? Es como bueno, es como que es claramente, bueno, era esto, ¿no? Como lo que decía que pasó con las presas, ¿no? Que no lo podía terminar, ¿no? Y en el momento que lo vi ya estaba, ¿no? No todo lo demás que viniera. Y con Madres e Hijas pasó algo parecido. Con Madres e Hijas yo iba editando las historias simultáneamente. Tenía así telgopores en donde iba poniendo así las distintas historias y las iba... Y la misma edición me iba llevando, me ayudaba a ver lo que tenía que ver, ¿no? Me acuerdo que una vez vino Marta Dillon, que bueno, que es una de las protagonistas, ¿no? Y yo a ella, bueno, a nadie le muestro la foto suelta, pero no como lo voy armando, ¿no? Pero bueno, ella como un vínculo, yo se las mostré, le mostré la edición, estaba por la mitad más o menos, y ahí me dijo, ¿y cómo sigue? ¿No? Es como, y nada, eso, ¿no? Es como si hubiera, desde ese lugar por ahí trabajo la edición. Pero me pasaba también que con la historia de la nena de Eugenia Violeta, que es la nena recién nacida hasta los 3, no la podía terminar, no encontraba el cierre, y hasta que lo vi, es como que se hace un clic interno y ahí no puedo ver, ¿no? Y me di cuenta que cuando en el momento que lo vi, que la historia ya estaba, me di cuenta también que todas las fotos que había hecho en los, no sé, creo que 3 últimos meses, quedaron todas afuera, ya, digamos, había terminado mucho antes, ¿no? Pero supongo que también, bueno, era la resistencia a decir, ya está, ¿no? Es como, qué sé yo, que tiene un lado que alivia y otro lado que, bueno, que también, qué sé yo, la cosa, ¿no? La separación, totalmente, claro, totalmente. Retomando lo que dijo ella, ¿qué nos recomendás a nosotros a la hora de ver una serie y decir, hasta acá está
podés recomendar como para decir, este es el cierre? El cierre, no, yo creo que cada uno tiene su manera, ¿no? Como que, pero para mí es lo que decía, es físico, digamos, no es una cuestión de decir, ay, bueno, ya está, porque están estas fotos y estas otras, y esta foto hace bien cierre, es físico, uno siente, es como el amor, digamos, te enamorás y es físico, ¿no? Es como que no hay duda, digamos, y así es como que yo siento los cierres por ahí de las historias donde uno realmente se involucra. Si se trabaja desde otro lugar, no, porque qué sé yo, también el cierre desde otro lugar, ¿no? Para pobres que hace 1000 años. No, quería saber un poco sobre tu proceso con esta muestra que dijiste que estaba muy contento de poder unir fotos de varias series. Quería saber cómo fue el proceso, el hilo conductor para seleccionar las imágenes. No, eso sí, lo que decía, fue medio como, porque en esta muestra en realidad me habían pedido que mostrara, me habían invitado para mostrar la serie de las presas con las copias originales, vintage, digamos, la secuencia original, que eran 48 fotos, después terminó siendo 24. La original eran 48, pues cuando mostré en San Martín fueron 43 y finalmente quedaron 24. Y yo la verdad no tenía ganas de así mostrar todas las presas de nuevo, por más que por ahí podía ser lindo ver las copias chiquitas, pero entonces propuse, digamos, en vez de eso, hacer eso, digamos, como que hacer una selección de fotos de mujeres, digamos, de todas las series y trabajarlas desde otro lugar. Eso, no poner las más conocidas, faltan las imágenes que por ahí circularon más, digamos, de todas las series. No poner las fotos donde claramente uno dice, ay, bueno, qué sé yo, está de las presas, por más que, bueno, algunas es claro, ¿no? Porque es no sé, es el patio de la cárcel claramente, pero ese fue el criterio. Y primero sí las trabajé yo vivo parte en la playa también, en mi casita de la playa con Valeria Belusi, Constanza, mis cobolos, estuvimos viendo las tres ahí las fotos. Y después seguí con Gabriel Díaz, digamos, con el Siempre Trabajo, y ahí hicimos la primera selección, y después y ahí igual yo había dejado una sola foto de las presas. Y después acá, bueno, Teresa Ricardo me pidió algunas más, y estuvo buenísimo. Ella fue, digamos, que yo ni me había enterado, digamos, fue en la galería donde trabajo, está todo el juego entero, entonces fue a verlas y eligió otras, y estuvo buenísimo al final, digamos, como que, bueno, digamos, miré las que había elegido, las empecé a ver con las demás, y me di cuenta que sumaban y mucho, y así, y después y también quería por ahí colgarlas también de otra manera, poder mezclarlas más, no sé, ¿no? Bueno, eso lo armé en realidad con Gabriel Díaz, y después el día del montaje vino Juan Trapnik, que le dio el toque maestro final, y nada, y eso fue como muy livianamente trabajé esta serie, ¿no? Siempre hay una cosa un poco más tortuosa, no sé bien si tortuosa es la palabra, ¿no? Cada vez que expongo. Y esto fue algo así como más liviano, ¿no? Y esa especie de liviandad siento que se siente también en la muy, me encanta, ¿no? ¿Qué pasa? Adriana, ¿cuál fue tu primer muestra y qué te motivó a mostrar? La primera muestra de todas fue una que hice con Isabel Ardoy, que era la otra reportera, éramos solo dos. Era ella que trabajaba para Noticias Argentinas y yo estaba en La Voz todavía no había entrado ahí. Y nos invitó Teresa Anchorena, que tenía en ese momento, ella dirigía lo que, digamos, las Galerías Pacífico antes era un centro cultural, que era el Centro Cultural Malvinas, y había salas de exposición ahí. Y entonces nos invitó a mostrar ahí, y ahí fue muy inocentemente igual en ese momento, bueno, qué sé yo, una muestra, qué sé yo, como que ahí, esa fue la primera muestra. Y después, bueno, ya mi primer muestra individual fue el Infante Juvenil, que también lo mostré ahí. ¿Pero qué te motivaba a mostrarlo? ¿Vos lo veías como un proceso normal, natural, que después de hacerlo, mostrarlo? No, porque la primera muestra yo no había hecho nada, eran fotos sueltas que tenía, digamos, de fotos mías, algunas fotos que había hecho mientras trabajaba. Como que fue una cosa mucho más, una primera muestra, qué sé yo era muy joven y no nada, digamos, no es como que hice una selección, no sé qué.
El Infanto fue distinto, digamos. El Infanto necesité mostrarlo como para... Creo que cuando... cada trabajo es distinto en sí mismo, ¿no? Siempre son distintos, pero cuando algo está terminado, una forma de terminarlo también es sacarlo afuera, ¿no? Porque ahí es cuando uno también se separa, eso, y libera, ¿no? Y y permite que después las fotos hagan su vida, ¿no? Sí me parece importante que algo esté terminado, ¿no? Y como que tenga realmente un sentido para uno, porque si no es como que nada, ¿no? Pero es una muestra más, digamos, y no pasa nada, pero eso, yo creo, lo que decía antes, ¿no? Como básicamente en la necesidad, ¿no? Es como que en la necesidad de hacer, en la necesidad de mostrar, ¿no? Cuando es una necesidad genuina, vital, nada, está todo bien, ¿no? Como, es la necesidad misma, creo, lo que valida lo que uno haga, cualquier cosa. ¿O en algún momento necesitaste como... ¿Color? A veces hago color, pero muy poquito, como un respirito, así, ¿no? Bueno, en la Antártida hay es todo blanco y negro, pero hay una pequeña serie que igual creo que la voy a dejar ya de lado a esta altura, pero que es en color. Y igual es un color un poco blanco y negro, ¿no? Pero igual es como que es como que hay una, digamos, como que a mí... No es que me interese el blanco y negro en sí mismo, sino que siento que la imagen sin color es más medular por ahí, no es más la imagen pura, ¿no? Es como muchas veces lo comparo con los sueños, donde uno en los sueños básicamente recuerda la imagen, ¿no? Después, bueno, sí, puede aparecer el color, si tiene algún significado dentro del sueño, uno se acuerda, ahí tenía un pullover azul, no sé, ¿no? O la pollera, tenía rojo, no sé. Pero en sí mismo, la mayoría de los sueños uno empieza, relata, recuerda los sueños y el color no está, ¿no? Es como que siento que la imagen en blanco y negro es como más la imagen más medular, eso, ¿no? Como lo que está más por detrás de la imagen. Adriana, acá, ¿tus fotos son analógicas o digitales? Son analógicas todas. Digamos, como que todas las que están acá son analógicas, son copias analógicas y a mí me sigue enamorando más lo analógico, qué sé yo, ¿no? Es como que la luz y haciendo la imagen sobre la gelatina de plata, la imagen latente, el revelado, ¿no? El tiempo, digamos, desde que uno hace la imagen hasta que uno ve la primera copia impresa. Todo eso yo creo que es parte de la energía que después se desprende de la foto, ¿no? Es parte de la vida de la foto, ¿no? Y de la magia para mí de la foto, ¿no? Es como que hasta ahora no siento la misma magia, por más que sea lo mismo, con, digamos, la imagen digital. ¿Y has cambiado muchas veces tus cámaras? No, tengo una Leica que amo, que la tengo desde el 91, creo que sí, desde el 91. Que es mi cámara, ¿sí? Y después nada, tengo también, a veces fotografío con camaritas chiquitas o también tengo una Hasselblad panorámica, que también a veces la uso, pero mi cámara base es esa Leica que sigue ahí. Yo te quiero preguntar sobre qué rol te parece que tiene que tener el artista hoy en día, por ejemplo, en una sociedad tan diferente. Vos hablabas un poco de los 70, de esa época tan cruda que desaparecieron muchos artistas y que no es lo mismo el rol que tuvieron en ese momento ¿qué opinas sobre el artista y su rol transformador, por ejemplo? Pero es que yo creo en el rol transformador no solamente del artista, digamos. El artista es un servidor que pone de alguna forma su talento al servicio de algo, ¿no? La facilidad que tenga para lo que sea, ¿no? Al servicio de algo, y ese algo, lo devuelve al mundo y ahí su responsabilidad, es un servidor más. Pero creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? Y la responsabilidad creo que básicamente pasa, digamos, por la propia evolución y por las relaciones, que uno establece básicas, digamos. Eso, si uno logra sanar lo básico y lo inmediato, eso después se expande, ¿no? Y todo lo demás para mí viene después de eso, ¿no? Como que todo lo demás, la militancia, lo que sea, es después de eso. Perdón.
En la serie del Tobar, la madre Sí. está bastante ausente, como la serie de mostrando a los niños en esa situación de... Es que no están la Sentís- mayoría. Claro, por eso, sentís que con los trabajos siguientes que son como mostrando a la madre en su rol materno, como un poco sanaste ese... No, porque por empezar que las madres adolescentes no siento que las muestren en su rol materno, porque es como que son más como las hermanitas mayores de los chicos. Y las presas tampoco, porque en las presas se da una cosa que los chicos son hijos de todas y incluso al principio no se sabe bien quién es hijo de quién, ¿no? Es como que juega un papel muy raro, digamos, el chico dentro de la cárcel y la relación de las madres con los chicos. Sí, la relación se ve más clara por ahí en nada, madres e hijas, ¿no? Ahí, obvio, ahí trabajé sobre la relación específicamente. Y después en el infanto lo que pasaba era que la mayoría de los chicos son chicos del interior, que están internados, digamos, porque los padres no pueden, y entonces están sin sus padres. Por eso, digamos, las personas que aparecen son las enfermeras. No, o, sí, ¿no? sí, por eso, pero me parece curioso que en todas se muestra como el rol como materno. Claro. Justo iniciaste mostrando una serie que tenía la ausencia del rol materno. Y sí, sí. Me encanta. Y Nah. hay una foto del beso de los niños que tuve oportunidad de escribírtelo por mail. Ah, Me mirá. vuelve loca. Y me encanta. Así que Marcos muchas y gracias. Andrea, sí. ¿Hombres nunca fotografiaste? Sí, bueno, ahí hay uno. No, bueno, sí, fotografié, bueno, y en el amor la única persona es un hombre. Y después hice varios trabajos, pero que fueron trabajos por encargo, donde fotografié hombres, digamos que los trabajadores de YPF o los trabajadores de la reconstrucción de un edificio. Pero bueno, fueron trabajos por encargo, pero disfruté mucho también fotografiando ahí a los hombres. Y en la Antártida fotografié a unos cuantos, pero no quedamos todos afuera. ¿Qué sentís que te inspiró a lo largo de tu trayectoria a hacer tu trabajo? La necesidad de ver, ¿no? de mi propia necesidad evolutiva, ¿no? Como que yo, digamos, como que siento que acompañaron mucho, digamos, mi crecimiento personal, los trabajos que fui haciendo, ¿no? En estos años. Y sí, eso. ¿Y tenés algún consejo para los que hoy, por ejemplo, aspiran a ser fotógrafos? Para todos nosotros. Sí. No, qué sé yo, los consejos. No, pero básicamente ser honesto, ¿no? Con uno, ¿no? Y bueno, y no, es muy, digamos, como yo por ahí como Di Stefano, que admiro profundamente, divido la expresión en especulativa y necesaria, ¿no? Y en general es especulativa, ¿no? Es por ahí hacer lo que uno piensa, bueno, que va a pegar, o que, bueno, que está en boga, o que, bueno, ¿no? O que, bueno, que va a ser aprobado por, no sé, los curadores o los editores del momento, quien sea. Y cada uno elige el camino que sea, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el que, digamos, como que trabajar desde un lugar necesario, bueno, no sé, es más duro y puede ser que uno, digamos, no tenga mucho reconocimiento, pero bueno, implica a nivel personal otras cosas, ¿no? Adriana, una pregunta. En el momento que tomas las fotografías, ¿cómo es la relación con la persona que estás fotografiando? ¿Es espontáneo? ¿Cómo manejas la predisposición de la persona a ser fotografiada? Sí, yo en general nunca hago fotos cuando, digamos, así, si no hay un acuerdo claro, ¿no? Y no solamente un acuerdo claro, sino si no hay empatía, ¿no? Como tiene que haber una cosa amorosa, aunque sea pasajera, ¿no? Como, si no, no puedo, ¿no? Como, y a su vez es como que también se da una cosa, como, no sé, es como que tiene que ver, bueno, en mi caso, paradójicamente, el hecho de estar profundamente presente, digamos, estar realmente presente en lo que está pasando, en lo que estoy viendo, hace que
no sé, como que uno se fusione con lo que está pasando y termine siendo como invisible, ¿no? Y desde ahí, digamos, no es que me interesa fotografiar y ver y bueno, y desde ahí vienen las imágenes, ¿no? Desde una fusión con eso que estoy mirando, sea lo que sea, no sea una persona o un árbol, lo que sea, un paisaje.